Hola amantes del juego, bienvenidos a este tercer episodio de las previas mundialistas. Decirle que cada día queda menos, estamos a tan solo menos de una semana para iniciar lo que es este nuevo mundial y las aspiraciones son altísimas. Aprovechar y comentarles que si están viendo este episodio, por favor dejar su like, compartirlo también con personas que estén interesados y desde ya iniciamos con una pregunta y deseamos que nos respondan en los comentarios. ¿Qué tan lejos creen que pueda terminar llegando una selección africana? Independientemente, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, pero quisiéramos saber si ustedes creen que, por ejemplo, en semifinales habrá alguna selección africana, en cuartos de finales o lo más lejos que llegarán será en octavos de final. Si ya te quieres lanzar completamente a la piscina y comentar qué selección crees que es la que va a llegar a dicha instancia, bueno, de comentarios bienvenido. Nori, bienvenido y te lanzo la pregunta a ti, ya que hoy vamos a estar hablando de Costa de Marfil también, una de las selecciones africanas que más ánimo, digamos, depara en los aficionados. La selección de Yandy Diomandé. Así que bueno, habrá que seguirlo también un poco. Nada, Monchi, un placer estar aquí contigo y con Javier para analizar los grupos que nos toca hoy. Grupos que tienen dos equipos que me parece que pueden caminar bastante, sobre todo, bueno, Alemania y Holanda. Pero volviendo un poquito a tu pregunta, yo creo que, bueno, en el Mundial pasado ya vimos a una Marruecos que se coló en semifinales y yo honestamente tengo muchísima curiosidad por ver este formato, a ver cómo nos depara ese organigrama una vez se termine esa locura de la fase de grupo, de los terceros lugares y se arme un poquito el arbolito, ¿no? Y ahí yo creo que porque va a ser un mundial que probablemente vayamos a ver alguna que otra sorpresa bastante inesperada, ¿no? Y por qué no puede ser una selección africana, no sé. Yo personalmente, si tengo que apostar por una, me voy por la fácil, me voy por Marruecos, pero obviamente siempre hay equipos de ese continente que te terminan sorprendiendo, así que nada, vamos a ver. En semis, en cuartos, ¿qué crees que es lo más lejos que puede terminar avanzando? ¿Una final? No, 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 ya te digo, Mochi, va a depender siempre del organigrama. Yo creo que al final, yo creo que hay equipos que sí van a ser muy superiores, ¿no? Yo creo que al final hay, sobre todo, un primer escalón con quizás tres, cuatro equipos que van a ser muy difíciles para cualquiera y para cualquier selección africana, obviamente también, ¿no? Pero fuera de ahí, yo creo que pueden avanzar y a las semifinales, como mismo hicieron en el mundial anterior, perfectamente. Javier, hoy como decíamos al inicio, vamos a estar hablando entre otras selecciones de Costa de Marfil, pero también nos acercaremos a dos de las candidatas. Te lanzo también a ti la pregunta. Si quieres, también te mojas con qué selección crees que es la que va a llegar a dicha instancia. Sí, a mí yo estoy un poco en la vuelta de Noriel. Me parece que al final también el tema de los terceros lugares siempre puede generar que un cuadro quede más limpio que otro. Y como ha pasado, por ejemplo, como pasó en el Mundial del 2018, que había un lado del cuadro que era bastante más cómodo que el otro. Y eso siempre puede aprovecharlo este tipo de selecciones como pueden ser las africanas. Yo creo que entre ellas incluso hay dos escalones distintos. Me parece que claramente están Senegal y Marruecos muy por arriba de lo que pueden ser Costa de Marfil, Argelia, Túnez o la propia Egipto. Me parece que esas dos selecciones están muy por encima. Y si tuviera que apostar porque avanzaran muy lejos, yo diría que Marruecos y Senegal tienen muchas posibilidades. No me parece que sean de las 8 mejores selecciones del mundo, pero si les sale un organigrama bastante cómodo, pudieran llegar hasta los cuartos de final o incluso hasta una semifinal. Yo no las veo ganando el Mundial, pero bueno, nunca nadie sabe, siempre hay una primera vez, pero bueno, a priori, por talento y por plantilla, yo creo que quizás el techo que pueden llegar a tener Senegal y Marruecos, sobre todo hablando de las selecciones africanas, con mayor potencial quizás sean los cuartos de final, pero te repito, todo puede pasar en una Copa del Mundo y todo puede pasar en un partido. Javier, hablabas acerca de lo que son las potencialidades que también, digamos, llegan a tener estas selecciones y luego, como también decía Nori, dentro del organigrama, ver cómo se van repartiendo y cuáles son los determinados cruces. Iniciamos con una pregunta, pero el día de hoy tendremos varias preguntas, entre ellas, ¿qué tan candidata es Alemania para hacerse con la Copa del Mundo? Pero también acerca de la selección de Ecuador.
¿Qué tanta puede llegar a ser la sorpresa de Ecuador? Sobre todo porque en Qatar 2022 quizás sí llegó a ser una sorpresa debido a todo lo que terminó generando a modo de juego. Pero hoy en este podcast intentaremos también, cuando nos acerquemos a la selección de Ecuador, dar nuestros pronósticos a ver qué tanto pueden avanzar y también hasta cierto punto decir qué tanto pueden llegar a ser esa sorpresa o no, por más que ya la tengamos mucho más identificada y ya no está, digamos, pasando por debajo del radar. Iniciaremos con el grupo E y específicamente este grupo está liderado por Alemania, Costa de Marfil, Curazao y Ecuador. Nori, específicamente vamos a iniciar con la selección alemana que, bueno, desde la llegada de Nagelsmann, una selección que en el Mundial de Rusia 2018 se queda en fase de grupos, en el Mundial de Qatar se terminan quedándose también en dicha fase de grupos. Recuerdo aquellas eliminatorias con Flick y esa fase de grupo, bueno, con Flick en un grupo que coinciden con España y con la propia selección de Japón. Un primer partido que creo que incluso terminan goleando, ya luego es que se le empieza a enredar con los resultados que se dan en la segunda y tercera fecha. Pero bueno, una selección alemana que quizás llega ahorita con esas espinas clavadas de lo que han sido estos últimos 8 años a nivel del mundial, tras consagrarse campeona en 2014 en Brasil. Nori, ¿qué tanto ves a esta selección alemana como candidata? Sobre todo porque yo creo que reúne a dos grandísimos talentos como lo son Musiala y Florian Wirtz en esa, digamos, en esa zona más adelantada, pero luego futbolistas también de la talla de Kimmich, el propio, bueno, Kai Havertz, que al final delantero titular de uno de los equipos finalistas de Champions y del campeón de Premier. ¿Qué sensación te ha dejado Alemania, sobre todo en el juego? Bueno, Monchi, a ver, yo creo que Alemania llega en ese escaloncito por debajo en comparación con las grandes candidatas para mí, en mi opinión. Más allá de que obviamente sigue siendo una potencia y tiene un grandísimo equipo, yo creo que todo va a pasar por cómo pueda ser capaz de levantarte el techo esa pareja que tú mencionas entre Virz y Musiala, ¿no? Y sobre todo porque son un par de jugadores que no vienen de su mejor temporada, ¿no? Ya sea un Virz por un tema de cambio de equipo y de que en el Liverpool se encontró un ecosistema que no lo hacía funcionar a él como jugador, ¿no? Yo creo que al final el contexto no lo ayudó. Y Musiala sobre todo por un tema de lesiones, ¿no? Más allá de que terminó la temporada mejor de lo que venía haciendo sus prestaciones hace unos meses, pero como quiera que sea, no llega tampoco en su mejor momento, por así llamarlo, ¿no? También tienen la interrogante de Kimmich, que para Nagelsmann sigue siendo su lateral derecho. Y yo creo que al ser su lateral derecho, yo creo que también esto hace que el equipo quede bastante náufrago, sobre todo en la base de la jugada, ¿no? Yo creo que al final hay jugadores interesantes como Pablo, y ejemplo el propio Mencha, pero son jugadores que como mismo te comentaba los otros días con Brasil, yo creo que son jugadores que no tienen el talento que quizás puedan tener otras selecciones más top en ese centro del campo, ¿no? Yo creo que es una plantilla joven, que quizás falta esa jerarquía que perdió con Kroos, aunque bueno, Kroos estuvo un tiempo fuera también de la selección, pero también estaba Gundogan, había jugadores que yo creo que le daban un plus de jerarquía al equipo que quizás ahora no tengan de todo, ¿no? Sobre todo a mí me genera muchísima duda la utilización de Kimi. Yo creo que al final, más allá de que Kimi puede ser un mediocentro con unas particularidades específicas, que sobre todo en contexto Bayern viene muy bien, pero quizás para otros equipos hay que saber rodearlo, ¿no? Y rodearlo con los jugadores adecuados, pero no sé, yo creo que al final deshacerte de él en esa posición al final te va a limitar muchísimo el techo en lo que es la base de la jugada como tal, ¿no? Y luego la posición del centro delantero, que más allá de que un DAF viene bastante bien, de que Kai Havertz es un jugador bastante interesante, Walter Mae no me termina de llenar el ojo, pero yo creo que al final a lo que voy es que es una selección que quizás le falte esa autosuficiencia en el gol, por así llamarla, ¿no? Y nada, como te decía, a modo de un poco de resumen,
una selección que sigue siendo una de las principales del mundo, pero la veo un escaloncito por debajo de otras 3 o 4 que me parecen un puntico superior ahora mismo. Javier, ahorita Nori decía de que no está la presencia de Kroos, tampoco está la presencia desde hace más años, pero por ejemplo, futbolistas como Schweinsteiger, es decir, una Alemania que también en esos tiempos que contó con Klose como delantero, al final era prácticamente una garantía de goles dentro de estos mundiales. Un poco también una de las figuras que se ha venido comentando que puede llegar a existir ciertas dudas es quién va a ser el 9 de esta selección alemana. Y mi pregunta también para ti es respecto a ello. Ya decía Nori de o no, todas posiblemente las posibilidades de que esta Alemania se haga con la Copa del Mundo dependerán del nivel que sean capaces de brindar tanto Florian Wirtz como Musiala. Pero ¿cómo ves también el gol dentro de una selección que también, como decía Nori, en esa base de la jugada quizás hoy carece de futbolistas capaces de gestionar lo que son el ritmo, las posesiones y quizás termina obligando que, por ejemplo, un futbolista como Florian Wirtz termine recibiendo en zonas en las que quizás no son las más dañinas que pudiera terminar recibiendo el balón? Sí, a mí con el tema del gol me sigue pareciendo un poco lo mismo a lo que hemos vivido con Alemania desde el Mundial pasado, ¿no? El Mundial y también en la Eurocopa. Recuerdo que hubo mucho debate alrededor de la figura del 9, sobre todo porque mucha gente quería que fuera Niklas Füllkrug, el delantero centro del equipo, pero Nagelsmann siempre prefirió otro tipo de jugador quizás un poco más asociativo y que pudiera combinar más con los dos mediapuntas que tiene el equipo alemán, que al final son las grandes referencias. Hay que ver porque Havertz, al estar lesionado en el último tiempo, no ha podido estar tanto con la selección y no sé si va a confiar en él. La verdad es que Denis Undav contra Finlandia se mostró a un nivel bastante importante, a nivel combinativo, haciendo muy buenas diagonales, pero también era un partido donde Alemania se encontró con bastante ventajas y que hubo algún que otro jugador que no pudo estar, en el mismo caso de Havertz, que venía a jugar la final de la Champions y no pudo estar presente en este partido. En cuanto a lo que mencionaban de Kimmich y además añadiéndole algo, y es que a mí me parece que Nagelman quiere que sus laterales sean sobre todo dos que estén en amplitud constantemente, porque al meter tantos jugadores por dentro, sobre todo Musiala, el doble pivote, Birz y el otro extremo, como que esas zonas ya están más ocupadas y necesita gente que le den amplitud. Y eso al tener a Kimmich ahí, a mí me da la sensación de que no lo vas a tener tan cerca de la base, porque hasta cierto punto pudieras también utilizar a Kimmich como lateral, pero que en ciertos momentos se quede junto con Pavlovic, cerrándose un poco sobre su posición, pero es que Alemania como tal no tiene tampoco, no juega con extremos clásicos, incluso ni cuando está el Sané, por ejemplo, que ha llevado a jugar, casi siempre termina cerrando su posición y apareciendo más en pasillos interiores. Y eso me hace pensar que ve a Kimmich más como un lateral, pero un lateral más al uso, un lateral que a lo mejor no te va a llegar tanto a línea de fondo, pero sí va a estar con un poquito más de altura al inicio de la jugada, siempre en amplitud y sobre todo buscando el centro lateral, ya sea Kimmich en la derecha y en la izquierda hay que ver si va a ser Natalie Brown o va a ser Raun, que me parece que son los dos más importantes. Y luego lo que tú mencionabas, lo que mencionaban de que le falta jerarquía, y a mí sí me parece una selección que le falta jerarquía en 3 posiciones, sin contamos que Kimi va a jugar de lateral, en quizás las 3 posiciones más importantes que tiene el fútbol. Voy a matizar un poco la jerarquía con el tema del portero, porque evidentemente Neuer sí la tiene, pero me parece que Neuer con 40 años ya no es el portero que fue ni en el 2018, ni en el 2014, ni siquiera en el 2022. O sea, es un portero que te puede hacer un partido como hizo en el Bernabéu sensacional, pero que tranquilamente lo más normal en los últimos años es que haga partidos más parecidos a lo que hizo contra el Madrid, pero en la vuelta. O sea, portero que está concediendo. Y es lógico, estamos hablando, si no el mejor portero de la historia, cerca, top 3 de los mejores, pero la edad no pasa por gusto y ya incluso estaba retirado de la selección. Yo creo que lo tienen que volver a traer porque a la selección le faltan porteros de más nivel. Ni Baumann ni Newell son arqueros que ahora mismo le den confianza
a Nagelman, y bueno, Marc-André Ter Stegen, que lleva 2 años prácticamente sin poder jugar, evidentemente tampoco estaba listo para hacerlo, y por eso creo que vuelven a llamar a Neuer, pero a mí no me da ningún tipo de garantía. Luego, en el centro del campo sí tienen jugadores de un nivel. A mí Pavlovic me gusta, en Mecha me parece buen futbolista, pero no son aquellos jugadores que te van a gobernar el partido. Y arriba no tienen ningún goleador. O sea, y a mí me parece que este tipo de jugadores, sobre todo porteros y delanteros, suelen ganar mundiales. Si uno se fija en los que han sido los países que han sido, las selecciones que han sido campeones del mundo, generalmente cuentan con un delantero que hace muchos goles en el mundial y con porteros que en los momentos más difíciles terminan salvándole los muebles. Estoy pensando en Buffon, estoy pensando en Casillas, en el propio Neuer, Dibu en la tanda de penales. O sea, los porteros, y luego España tuvo, no sé, tuvo a Villa, Francia tuvo no tuvo el delantero centro goleador, pero tuvo a Mbappé metiendo muchísimos goles, y bueno, Klose evidentemente con Alemania, y en Argentina claramente Messi, ¿no? O sea, ese jugador que te acerca al gol, que te reduce distancia, me parece que Alemania no lo tiene, y además en su portería no tiene, creo yo, ese portero que te haga milagros. Y es que también se encuentra en un grupo en el cual creo que vamos a poder terminar testeando muchísimo a lo que es la selección alemana y qué tanto, digamos, está preparada y a qué tanto puede terminar de aspirar independientemente luego a los cruces. Es que se va a enfrentar a, sobre todo, 2 selecciones de buen nivel. Costa de Marfil y Ecuador, ninguna de las 2 favoritas para hacerse con la Copa, pero son 2 selecciones que, digamos, en ese tercer escalón dentro de las candidatas, son selecciones que pueden no solo plantearle la cara desde lo que representa el juego, sino también terminar sacando incluso algún resultado. Y hoy mismo, cuando estamos grabando este podcast, la selección de Costa de Marfil, por ejemplo, terminó venciendo a Francia. Es un amistoso, no es igual que un mundial, son cosas lógicamente diferentes, pero estamos hablando que dentro de las selecciones africanas, quizás no está al nivel de Marruecos, quizás no está al nivel de Senegal, pero es superior a Túnez, es superior a Egipto. Es decir, y luego dentro de las latinoamericanas, Ecuador posiblemente es, después de la Argentina y Brasil, una de las selecciones que está llegando con mejor cartel. Nori, hablabas al inicio de que Costa de Marfil, la selección de Yando Mandé, y lo cierto es que nos vamos a encontrar varios jugadores con los que estamos muy familiarizados, como el propio Adingra, jugador de la Premier, el propio Franck Kessié, bueno, que se encuentra en esta portada. Es decir, es una selección que trae a varios jugadores con desempeño durante en lo que ha sido el calcio italiano, la propia Premier, es decir, futbolistas en toda esta órbita de las principales ligas europeas. Y decías, en Jan Diomande al final tienen un diamante en bruto que muchas también de las aspiraciones de este equipo dependerán de lo que sea capaz de hacer el extremo del Leipzig. Sí, Monchi, y a este le sumas también a Matt Diallo, el de Manchester United. Es decir, yo creo que tiene jugadores desequilibrantes, tiene perfiles para hacer una selección que te pueda meterle muchísimas dificultades, ¿no? Sobre todo yo creo que desde la individualidad y la autosuficiencia de su juego, ¿no? Yo creo que si el equipo es capaz de ordenarse sin balón, yo creo que es una selección que puede meterle en problemas a cualquiera, ¿no? También tienen, por ejemplo, un centro delantero que en su momento, cuando en la Liga Francesa me gustó muchísimo, como Ivan Guisat. Yo creo que no ha estado a la altura cuando dio el salto a la Premier, pero sobre todo sabemos que los mundiales son torneos donde hay jugadores que hacen 7, 8 partidos a un nivel excepcional, y tiene esa particularidad, ¿no? Porque al final muchas veces los torneos de liga lo que se premia es la regularidad, ¿no? Y hay mentes de jugadores que quizás le viene muy mal esa profesionalidad de estar un año entero entrenando en las mejores condiciones, digamos que cumpliendo ciertos parámetros que son indispensables para luego ser un profesional de éxito, ¿no? Dentro de día a día, ¿no? Pero para un mundial cualquiera se prepara bien, ¿no? Salvando un poco las distancias y el comentario, ¿no? Pero
Y como te decía, yo creo que al final, cuando con este tipo de selecciones que tienen jugadores con talento y con aptitudes para hacer cosas importantes, se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Porque al final, como decía, 8 partidos buenos los tiene cualquiera, 8 partidos de inspiración, luego la inspiración te hace sumar también en confianza, y ya sabemos lo que significa tener confianza y los estados de ánimo en este deporte, ¿no? Nada, Monchi, un equipo que yo creo que es muy a tener en cuenta, al menos en cuanto a nombre, ¿no? Y sobre todo porque creo que probablemente de las selecciones africanas, creo que puede ser la más divertida, ¿no? Al menos en cuanto a esa individualidad que te comentaba al principio, ¿no? Y Andy Mandé es un jugador que me parece muy interesante, muy divertido de ver, sobre todo por el regate, y luego hay otro tipo de jugadores que tienen calidad y que son cumplidores, que yo creo que pueden armar un buen plan. Yo creo que sobre todo pueden armar un buen plan si el equipo se pone y logra juntarse. Yo creo que ahí al final tienen muchísimo para explotar, sobre todo aprovechando un poco las características de estos jugadores que te comentaba. Javier, se hace un poco difícil también encontrar un posible grupo de la muerte debido a que al final 3 selecciones pueden terminar pasando del grupo y casi siempre esa cuarta selección es la que termina marcando cuál es el nivel real que digamos que puede estar dentro del grupo. Este es un grupo que tiene, digamos, como esa selección entre comillas más débil a la selección de Curazao, pero tanto los partidos directos que tendrá Costa de Marfil frente a Alemania como Ecuador pueden terminar decidiendo ya si terminan pasando en ese primero o segundo lugar o si les tocaría llegar como un tercero en caso de que siempre decimos de que la diferencia de goles les termine favoreciendo en caso de que puedan terminar goleando. Dentro de este grupo, ¿cómo crees que pueda llegar a ser el camino de esta selección de Costa de Marfil cuando decíamos que quizás de las europeas no se va a enfrentar a la que llega en su mejor momento, como puede ser la propia España o una propia Francia? Aunque desde el lado de Latinoamérica sí es verdad que no le llega a Argentina, pero le llega una selección de Ecuador que es una de las que ha mostrado mejor juego y que llega con futbolistas de una talla mundial. Sí, a mí me parece un grupo bastante parejo. Evidentemente Alemania tiene que partir como favorita, es el equipo con más jerarquía, con mayor cantidad de talento, pero no es esa selección que llega en otros mundiales con esa aureola de imbatibilidad que podía tener, sobre todo hasta el 2014, ¿no? Incluso hasta el 2018, que a pesar de tener un más mundial, yo creo que llegaba con cierto favoritismo para ganarlo, o sea, en el tier de las principales. Creo que a este mundial no llega con eso y quizás eso acerca un poquito más a este tipo de selecciones como puede ser Costa de Marfil o Ecuador de dar la sorpresa contra Alemania, pero a priori evidentemente creo que los teutones tienen que ser los cabezas de este grupo con cierta diferencia con el resto. Luego me parece que Costa de Marfil y Ecuador están en un escalón bastante parejo y creo que Costa de Marfil tiene que enfocarse en esos 2 partidos, tanto contra Alemania como contra Ecuador, en intentar puntuar. Me parece que es la clave, o sea, no irse en cero en esos 2 partidos y luego enfocarse en hacerle la mayor cantidad de goles a Curazao. Como dice Noriel, a mí me parece que es una selección que tiene ciertos nombres que me parece interesante. Creo que tiene muchos jugadores anárquicos de ciertas maneras, como es el caso de Nicolás Pepe. Quiero ver a Diomandé ya en clave de selección mucho más asentado y hasta cierto punto siendo quizás la estrella de este equipo, no tanto por la cantidad de partidos que ha jugado con esta selección, porque si uno piensa a lo mejor es como lo mostraban en la portada, es Kisié, el propio Nicolás Pepe, Amad Diallo tiene bastante más recorrido, Wilfred Singo, por ejemplo, también tiene bastante más recorrido en la selección marfileña, pero quizás el jugador que puede marcar diferencia para este equipo es Diomandé, que está llamado a ser el líder de esta selección. Yo creo que si logran encontrar de cierta manera la fiabilidad defensiva, que por cierto lo ha tenido en los últimos partidos, al menos amistosos, ha estado jugando francamente bien, le ganó a Francia hoy, por ejemplo, pero anteriormente a eso goleó a Corea del Sur, también le ganó a la selección de Escocia, dejando la portería en cero. Me parece que de hacerse fuerte, de ser un equipo hasta cierto punto serio y no caer
en la anarquía que pueden llegar a tener algunos de sus futbolistas, me parece que puede ser una selección muy incómoda para ganar, sobre todo en este grupo. Y te repito, me parece que tener a Curazao siempre va a ayudar al resto de los otros 3 equipos si logran entre ellos repartirse los puntos. Interesante es, ahorita Javier, cuando comentabas acerca de Neuer y la situación que está viviendo la portería dentro de lo que es el conjunto alemán, cómo terminan influyendo las generaciones de los jugadores que llegan. Con Neuer coincidió un Ter Stegen, que era uno de los mejores porteros del mundo, pero la longevidad de Neuer le permitió cubrir la portería por muchos más años de lo que normalmente lo hace un jugador. Y lo cierto es que como mismo te llegan grandes generaciones de jugadores, luego puede que exista un determinado stand-by, como sucedió con la propia selección española posterior a la retirada de los Xavi y Iniesta, y no es hasta ahora con los Lamine, los Pedri, etcétera, que estamos viendo, digamos, a volver a niveles mínimamente semejantes. Lo cierto es que esta selección de Ecuador quizás está ahora en uno de sus puntos, digamos, más gloriosos dentro de lo que es su historia como una selección. Tan cierto es que en Qatar 2022 nos terminan dejando muchísimas buenas sensaciones bajo la tutela de Gustavo Alfaro y haciendo un grandísimo mundial en el cual creo que terminan quedándose fuera por la diferencia de goles o algo parecido, pero recuerdo que al final terminan jugando posiblemente mejor de lo que termina puntuando, pero es que la otra, digamos, competición que tenemos más cercana posterior a Qatar, que es esta Copa América, terminan quedándose en los cuartos de final frente a la selección argentina, pero en tanda de penales. Y Argentina le ha ganado prácticamente en penales a todo el mundo. Bueno, le ha ganado a todo el mundo desde que tiene el Dibu en el arco, pero es un partido en el que la selección ecuatoriana le dio muchísimo trabajo a la selección argentina. Y luego el proceso mundialista en sentido general de esta selección ha sido muy positivo. Por ello que invita también a ilusionar a más de uno con lo que puede llegar a ser. Y Javier, quería comentarte un poco, antes de darle también la palabra a Norie, ¿cómo ves esta generación de Ecuador que sin dudas seguro será guiada por quien es uno de mis mediocampistas favoritos, Moisés Caicedo? Bueno, me parece que Ecuador está recogiendo en esta generación, o está empezando a recoger en esta generación lo muy bien que lo ha hecho en las categorías inferiores, comandado por un club que hace algunos años era semi desconocido, digamos que en el continente, ya ni siquiera a nivel mundial, sino en el continente, que es Independiente del Valle, que ha producido una serie de jugadores y una manera de jugar que luego lo han trasladado a la selección. Moisés Caicedo, William Pacho, Hincapié, Gonzalo Plata, todos jugadores que salieron de Independiente del Valle. Un semillero de talento que ha empezado a dar resultados y que luego además la selección ha sido una continuidad de esto que ha hecho el equipo de Independiente del Valle, por la apuesta también de los entrenadores. El anterior era, si no recuerdo, Ramírez, que estuvo después en España, no recuerdo bien el nombre, pero era mucho de juego de posesión, de ser un equipo propositivo, y ahora quien los dirige es Sebastián Becasese, que a lo mejor no es exactamente la misma idea, pero sí cumple con ciertos y determinados patrones de esa selección, de esa idea de fútbol que tenía. Estuvo Félix Sánchez también, que era Sánchez también, que estuvo con Qatar también. O sea, me parece que te repito, me parece que es una selección que además es joven en muchos de los puestos. Yo la única duda que le veo a Ecuador, o sea, en cuanto a su global de juego, es la dependencia goleadora que pueden llegar a tener de Ener Valencia. En el resto me parece que es una selección bastante clara, bastante que tiene muy bien pensado cómo quiere jugar, sabe cuáles son sus puntos fuertes, y luego ya tiene jugadores en la élite mundial como son Pacho, Caicedo e Hincapié. O sea, estamos hablando de dos jugadores que jugaron la final de la Champions y otro que es campeón del mundo a nivel de clubes, y no solo eso, siendo importante. Incluso yo creo que Pacho, si no está considerado el mejor central o de los 2-3 mejores centrales que hay en el mundo ahora, también está bastante cerca. Eso te habla del poderío que tiene Ecuador ahora mismo y el talento que posee Ecuador en su equipo. Nori, y como decía Javier, quizás un poco las dudas pueden llegar a estar en las cuotas goleadoras, y es que si miramos también la línea defensiva, como decía Pacho, el propio Hincapié, jugadores de ese primer nivel mundial en el propio centro del campo con Caicedo, pero sin embargo, cuando comenzamos a mirar ya más hacia adelante,
nos encontramos jugadores de buen nivel, jugadores que incluso dentro de este colectivo se terminan potenciando muchísimo, porque lo cierto es que este equipo de Ecuador, estos jugadores han sido capaces de darle un techo bastante alto, sobre todo también a nivel competitivo y a nivel de juego, pero quizás ahí en estas líneas más adelantadas donde podemos llegar un poco a dudar cuando quizás las esperanzas estaban depositadas en un Kendry Páez que ya no llega quizás tanto con ese cartel o digamos con ese nivel que en su momento hace 2 o 3 años podíamos imaginar que podía llegar a esta cita mundialista. Sí, Monchi, yo creo que al final van a seguir dependiendo bastante también de la inventiva de Gonzalo Plata también, yo creo, que Javi lo mencionaba. Pero al final yo creo que es un equipo que ha demostrado tener las ideas bien claras, ¿no? Yo creo que al final saben cuáles son sus fortalezas y es un equipo que quizás no te gane mucho, pero que es muy difícil de derrotarlo. Es muy difícil de derrotarlo. Es un equipo que creo que es un dolor de muela para cualquiera que se enfrente, sobre todo basado en la fortaleza y la solidez que tiene en sus líneas de atrás hacia adelante, ¿no? Yo creo que al final lo que tú comentas, la calidad de los centrales, no olvidamos de Félix Torres, que es un central que no ha dado el salto a Europa, pero porque no ha querido, literalmente, porque yo creo que talento y calidad tiene también, un central durísimo, suma de todos los que han mencionado ustedes, además son jugadores que como siempre te digo, ¿no? Valoro mucho los jugadores que sientan el fútbol de la misma manera y el futbolista ecuatoriano actual es un jugador que le gusta ir a raspar. Y yo creo que al final ese choque cultural que además también yo creo que encaja muy bien a la perfección con la idea y con las fortalezas del equipo, va a ser o va a convertir a Ecuador en un rival muy difícil, un rival al que va a ser muy complicado entrar en ritmo en las posiciones, en los partidos cuando te enfrentes a ellos. Yo creo que independientemente de que sea el rival, de hecho la Alemania-Ecuador lo quiero ver porque es un partido que ya en cuanto a estilos y cómo van a encajar, yo creo que va a dejarnos muchísimas pistas de lo que puede ser posteriormente, ¿no? Luego, sí. Nori, y creo no equivocarme, pero hoy estaba chequeando algunos que otros horarios y creo que es en el horario de la noche, es decir, que no nos afecta con el trabajo y que nos podemos sentar a verlo. Haremos la previa aquí. Sí, nada, Mochi, un poco lo que te decía, ¿no? Al final es un equipo que quizás de los tres del grupo sea el que más trabajo pasa contra Curazao, pero también, como te decía, es el más difícil también, yo creo que de meterle mano, ¿no? Y al final en los mundiales esto también es un plus, ¿no? Hay muchísimo unocerismo en los mundiales, sobre todo cuando empieza la fase de eliminación. Y luego es una reflexión que, bueno, que es bastante general, no para Ecuador en particular, pero luego también mucho depende también de la capacidad que tengan los equipos de tener porteros que sean buenos en los penales, ¿no? Yo creo que ninguna selección va a ganar todos sus partidos. La campeona no creo que pase y gane todos los partidos, a lo mejor sí, pero es bastante improbable por un tema matemático y de historia, es a lo que me remito, y yo creo que al final para un mundial es imprescindible tú tener un portero que sea capaz de ser bueno en tandas de penales, ¿no? Ecuador lo tiene, no lo sé, en realidad no lo sé, esto no podemos engañar a los que están del lado de allá, pero sería interesante, porque yo creo que si una selección necesita ese perfil de portero es Ecuador, porque ya te digo, es una selección que yo creo que si por algún momento o por alguna casualidad deciden salir a empatar a cero, yo creo que es una de las selecciones que más capaces de estar cerca de hacerlo en la actualidad, ¿no? Un equipo duro. Y es que al final el fútbol en sí, más estos mundiales, tienen bastante de reflexiones como esta, como la que estás dejando, Nori. Selecciones que quizás las podemos llegar a ver incluso más favoritas o creemos más en lo que puedan llegar a ser capaces de hacer ya en estos, digamos, duelos directos de eliminatoria, porque quizás en la fase de grupos que se necesita más ese poder golear, ese poder ser el más propositivo dentro de los partidos y dominarlo, se les puede llegar a complicar. Y no por ello son...
Sí, perdón, Monchi, y el miedo a perder, que es una cosa que en los mundiales está más presente que nunca, ¿no? Cuando entras en esa fase de cuartos de final, equipo que en teoría eres muy favorito, te enfrentas a un Ecuador que es un dolor de muela, ahí es donde empieza a trabajarte un poco esa psicología que es importante también en los mundiales. Lógicamente era un equipo muy diferente al que tiene en este mundial, pero me viene a la mente, por ejemplo, la propia España, cómo se termina quedando ante Marruecos en un partido en que dominaron la posesión y demás, pero no fueron capaces de transformar en acciones claras de gol y pierden en penales. Y en Rusia 2018, como también frente a Rusia, se terminan quedando en penales. O Costa Rica, de ese año donde avanzó a cuartos de finales, es decir, es una... Ya te digo, los mundiales tienen este tipo de historia y los equipos que se construyen de atrás hacia adelante son peligrosísimos. Y Costa Rica pierde en penales con Holanda, que además es un partido donde Keylor, yo no recuerdo muchos partidos donde un portero haya sacado tanto como el mundial de Keylor en el 2018, no, 2014 es una barbaridad. De hecho, Javi, ese fue el mítico partido donde, Sí, donde cambian a y después en la semifinal no lo hace. La importancia sí, la semifinal sí le hacen con Tim Krul, ¿no? Que después en las semifinales frente a Argentina. Sí, Argentina, pero Van Gaal no hace el... Sí, porque creo que se había consumado ya todo. Ya había. Recuerdo, ese día, haciendo un poco la anécdota, me regalaron, había una persona que viajaba a Argentina frente a mi casa y yo estaba muy niño, tenía solo 12 años, 11 años cuando aquello, y me vio llorando en el balcón, gritando, y me dijo que si Argentina ganaba la tanda de penales se iba a quitar la camisa argentina que tenía y me la iba a regalar. Bueno, la tengo aquí conmigo en Estados Unidos y es una camisa que está vieja, con huequitos, pero es la que guardo con más cariño. Y es la que me pongo en los momentos más especiales, desde ese día que se ganó esa tanda de penales. Un partido donde no pasó literalmente nada. Eso que decía Noriel ahora de equipos que son extremadamente sólidos, que saben reducir al rival, que saben hasta cierto punto neutralizarlo todo. Bueno, en ese partido el profe Sabela y Van Gaal plantearon un partido donde ni Messi ni Robben, que venían los dos literalmente volando en ese mundial, pudieron hacer nada. Yo creo que Robben tiene una muy al final del partido que Mascherano se barre y se la termina cortando, pero me parece que fue, o sea, yo no sé cuántos tiros a puerta va a haber, yo creo que Silicen y Chiquito Romero en ese partido no deben haber parado. Recuerdo que el último penal es el de Maxi Rodríguez, que la pelota da en el larguero de arriba, da como que en la línea del suelo y entra, o sea, cosas que son realmente dignas de mundiales. Sin embargo, la selección alemana que venía de golear a Brasil, luego Argentina termina siendo un partido muy, muy bueno frente a esta selección alemana. O sea, al final también, como decías, Nori, los otros días, respecto a la selección de Estados Unidos, como el tango se baila de dos, el fútbol se juega de dos. Y hay rivales que quizás son de mayor nivel, pero te terminan a ti favoreciendo más por la idea de juego. Luego puedes ganar o perder, pero son planes de partido, dinámicas de juego que te benefician más y hay que jugar mucho también con eso. Yo creo que lo que pasó en la semifinal con Alemania, o sea, porque Alemania, en Alemania y Brasil, yo creo que hubo un factor mucho más importante que el futbolístico y fue el mental, porque Alemania, yo no voy a decir que venía jugando mal, pero tampoco era selección que venía arrollando en el Mundial. Si no recuerdan, a Argelia le cuesta trabajo eliminarlo, lo elimina en tiempo extra. Con Francia es un partido extremadamente parejo, donde Neuer le saca una a Benzema extraordinaria. Y me parece que lo que pasó en la semifinal, o sea, Alemania era claramente mucho mejor equipo que ese Brasil, que venía también sufriendo mucho para llegar. Hay que recordar que contra Chile poco se van, contra Colombia sufrieron mucho, pero yo creo que el factor emocional ahí, las ausencias de Thiago Silva y de Neymar, y cómo estaba viviendo esa selección brasileña el mundial. Hay que recordar que lloraban, o sea, mientras se cantaba el himno, y no era un partido, era en todos los partidos, ese equipo y varios jugadores. Y yo creo que lo que le pasó fue que cuando cayó el primero y luego cayó el segundo, el equipo mentalmente se desplomó, se dejó ir, y bueno, los alemanes que en aquel momento eran de otra, yo creo que eran de otra raza, no creo que los de ahora sean tan parecidos, o al menos no lo han mostrado.
si vas a los brazos te llenan de moretones. De hecho, Monchi, Javier seguro se acordará, tú eras muy, muy pequeño, pero la Alemania que volaba era la del 2010. Sí. La Alemania que volaba, eso era una locura de equipo, y ahí es donde entra un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Cómo encajan los rivales. Una Alemania que venía volando, se topó con una España en semifinales que le escondía el balón y no pudo hacer nada, ¿no? Al final de eso se trata, ¿no? Al final muchas veces, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Analizamos mal el fútbol porque lo analizamos desde una sola perspectiva, ¿no? Y al final... Incluso Noriel, te iba a decir que quizás la España más aburrida de las 3 que ganaron es la del Mundial, o sea, era la menos, o sea, si uno mira las competiciones, las 2 Eurocopas y el Mundial, quizás la versión que menos techo llegó a tocar fue la de España, y que además tampoco venía jugando, que se me entienda, o sea, evidentemente España venía jugando bien, pero no venía jugando espectacular, y se parquean contra Alemania, y es que los alemanes, o sea, ese partido pudo haber terminado, yo creo que con más goles de los que marcó España, porque yo creo que fue por un buen tramo, un baño impresionante, y que para colmo le marca un gol de cabeza en un córner, me parece que los dioses del fútbol tienen cosas que a veces uno no puede comprender. Que ahora que mencionas este gol y nos hemos llevado la conversación hasta acá y también me encanta, es hay una anécdota que dice que Puyol se le acerca a Xavi y le dice, pónmela ahí, y luego que también hablamos de la calidad individual de estos jugadores, porque había que ponerla ahí, pero luego la claridad también de ellos para saber por dónde podían encontrar el partido, y eso también pesa y mucho en el Mundial. También hay un factor que las anécdotas se suelen contar cuando salen bien, ¿no? Al final, como dice la mítica canción de Sabina, ¿no? Abuelos que siempre ganaban batallas. De ese Mundial también está que Pepe Reina le dijo dónde se tiraba Cardoso a Iker. Sí, claro. Todo lo que sale bien se cuenta, lo que no sale bien, todo lo que salió mal, nos quedamos calladitos. No, yo de esa Alemania del 2010 no recuerdo mucho, nada más que la goleada que nos hacen a Argentina. Es lo que más recuerdo, imagínate si andaban volando. Pero sí recuerdo mucho, y me llamaba mucho la atención en aquel entonces la capacidad, o sea, las triangulaciones. En aquel momento yo no entendía mucho sobre eso, pero la capacidad que un jugador le daba un pase a otro que llegaba al área y como el otro terminaba encontrando uno que llegaba a atrás. Creo que así terminan haciendo como 3-4 goles. Yo no lo entendía cuando era niño, pero era una locura. Las transiciones de ese equipo eran una cosa realmente impresionante, comandado por un Özil que estaba con un nivel de inspiración brutal, con un Müller que además tenía una capacidad para finalizar jugadas en ese Mundial realmente extraordinario. Un equipo ese de Joaquín Low, que además nadie tenía en las quinielas, porque era como había un recambio generacional en Alemania después del Mundial del 2006, que no se llega a completar del todo en la Eurocopa del 2008, que todavía hay mucha sangre del 2006, pero que ya en el 2010 empiezan a surgir los Müller, los Özil y otros jugadores que algunos después no hicieron tanta carrera, ¿no? Como Trochowski, que bueno, se quedaron por el camino, pero que parecían que iban a ser buenos. Que hablas de ello, también el propio Podolski que se retiró, leí la noticia. Pero Podolski era bueno con la selección. No, se hizo carrera, pero que me llama la atención porque se retiró, creo que hace poco, y me llamó la atención porque pensé que se había retirado. Creo que estaba en el retiro y vuelve para salvar el equipo y creo que ahora es dueño, o sea, una victoria súper random, pero que la recordé ahorita. De hecho, de esa selección, bueno, de esa generación completa de Alemania y sobre todo la historia mucha de Miroslav Klose en mundiales, sobre todo es que quizás la memoria o el recordatorio popular tiene a Miroslav Klose como ese típico 9 goleador alemán y lejísimo de eso. En la selección héroe encontró esa capacidad de gol en mundiales sobre todo, pero sobre todo a mí me parece una bestia asociativa. Miroslav Klose era una bestia asociativa y generando para sus compañeros. Incluso te diría que tu mayor defecto, por así llamarlo, era tu capacidad goleadora y sobre todo tu capacidad de definición. Sí, sin duda. Bueno, es que tampoco hizo tantos goles a nivel de clubes. Exactamente, entonces, sí. Las estadísticas a nivel de clubes tampoco es una cifra que uno diga, wow. El tipo era una bestia asociativa, una bestia. Y la mayoría de los goles por en mundiales fueron de cabeza. Yo creo que los primeros como 8, porque
Él en el 2002 hace un buen puñado, casi todo, le hace unos cuantos a Arabia Saudita de cabeza, que hace un hat-trick, creo que es en el primer partido, y después me parece que los 8 primeros o 9 primeros todos son de cabeza. Una cosa de esa totalmente demencial. Sin duda, y todas estas historias que nos regala el Mundial, que de hecho, dentro de la cifra goleadora, Javi, no sé si tengas el dato a mano, está close, luego Ronaldo, ¿a cuántos? El tercero era Messi, ¿no? Que estaba... Sí, Messi debe tener 11 o 12. No, puede llegar, está como 6, ¿no? Mbappé está por ahí, ¿no? Y Mbappé también tiene como... ¿Cuántos? Mbappé posiblemente 8 en el pasado Mundial y 5 en el anterior. Deben ser como alrededor de 2 o 13 horas que tiene Mbappé. En 2 mundiales, es una locura. Pero eso no, porque Müller el otro sí. Müller, el mejor de los Müller, por decirlo de alguna manera, hizo 10 en un mundial, así que... Y ahora estos mundiales se prestan más también con un partido extra en caso de... No, y con peores rivales también, todo hay que decirlo. Bueno, ya después de este momento que nos disfrutamos muchísimo, vamos entonces un poco a pasar por arriba a Curazao. Realmente sí vi que casi todos los jugadores son, creo que nacidos en Holanda, bueno, como es de esperar. Pero bueno, así a simple vista no me viene a la mente algún jugador que, digamos, que hayamos reconocido. El mítico Leandro Bacuna, que hace unos 10 años, una década, andaba por Inglaterra dando exhibiciones una tras otra. No lo conozco, no sé quién es ni dónde jugó. Wigan, ¿no? Creo que era donde jugaba. Ni recuerdo, tuvo varios clubes de Premier, de Championship, pero jugador divertido a la par que irresponsable. Iba un poco a su bola dentro del campo, pero llamaba la atención. Y bueno, sí. Y decir que el arquero es vecino de Javi y mío, juega aquí en Miami FC, en la USL, en la segunda división. Ni idea si es bueno o no, pero por lo menos va a dar el dato random de Curazao. Bueno, pero son historias también que nos va a contar este mundial. Muchísimos jugadores que llegan sin ser, digamos, profesionales, ya no te digo en la elite. O sea, sí son profesionales en este caso, pero algunos otros que incluso son de ligas de tercera división o ligas mucho menores. No, y que Curazao, por lo menos en lo que nos respecta a los cubanos, siempre nos trae, por lo menos en los últimos años nos trae malos recuerdos, y además hasta cierto punto es como un botón yo diría que lo que es Panamá y Curazao son los botones de muestra de dónde podría estar, hasta dónde puede llegar una selección o un país haciendo las cosas bien, porque Panamá y Curazao perdían con Cuba, no es que nos ganaban, es que normalmente le ganábamos más de lo que perdíamos con ellos, y ahora es que nos golean. Lastimosamente, nuestra selección perdió la posibilidad de haber llegado con una buena estructura mundial como este. No, y lo de la selección para clasificar al mundial fue, yo ahora no recuerdo con qué equipo perdió, pero fue contra una cosa de esa... Una isla, ¿no? Fue una de las islas. Sí, contra una islita, no sé si fue contra Antigua Barbuda, no me queda claro. Creo que sí, pero creo que era por ahí, sí. Una porque cosa recuerdo haber seguido ese partido. Una cosa demencial. Pero bueno, esperemos y ir al Mundial de España. Portugal creo que es el próximo en el 2030, o el de Arabia Saudita en el 34, o el otro que ya no sé de dónde se hará. Yo mientras está en Cuba, yo veo muy difícil. No, pero es que de aquí a allá, Javier, coño, las cosas tienen que haber cambiado. No tengas tan mala esperanza. Esperemos. Nori, vamos ya a iniciar con el siguiente grupo, y estaremos ahorita chequeando un grupo también muy, digamos, muy interesante por la clase de equipos que nos van a estar trayendo. Ya lo estamos compartiendo en pantalla, y es Países Bajos, Túnez, Japón y Suecia. Quizás no tiene una de esas selecciones, por ejemplo, la propia Holanda no llega como ha llegado a otros torneos, como una así de las principales candidatas, pero tiene en Japón, por ejemplo, una de las mejores selecciones asiáticas, para no ser totalmente absoluto. Suecia no llega en su mejor momento, aunque en el tiempo con Graham Potter ya ha cambiado, según que al menos logran clasificarse desde repechaje, pero es una selección, un grupo que, pese a no ser el grupo de la muerte, tampoco es un grupo que esté lleno de equipos muertos. O sea, es un grupo que también creo que puede llegar a ser interesante de testear para ver cómo se terminan definiendo, sobre todo ese segundo o tercer lugar.
porque veo bastante paridad, pero bueno, me gustaría iniciar con Países Bajos o con Holanda, como tradicionalmente creo que la conocemos, porque venimos de verle hace poco, hace 2 días, de un amistoso en el que tuvo unos momentos de muy buen fútbol, Javier, y luego también quiero que te tengas en Holanda, porque estuviste viendo el partido, pero otros momentos en los que parecía que el equipo no se lograba enganchar del todo. Sí, Monchi, a ver, voy a dejar sobre todo a Javi que hable sobre Holanda, una selección que le gusta mucho de siempre. Así que va a tener mucho más que decir que yo. Yo, por arribita, decirte que una selección que en los últimos torneos ha llegado con ciertas dudas y luego ha sabido competir, ha sabido avanzar y ha sabido ir paso a paso. Yo creo que le falta talento y calidad en el frente de ataque, pero tanto en medio campo como en la saga, yo creo que se pueden construir grandes cosas, ¿no? Así que nada, te dejo a Javier que siga hablando aquí sobre esta selección, pero bueno, por arriba te quería comentar eso. Javier, tú eres holandés, o sea, es la selección por la que hinchas. Sí, sí, es lo que pasa es que, o sea, yo en los últimos mundiales o sea, siempre tengo Holanda como la selección que me gustaría que ganara, y luego después tengo otra que me voy moviendo por determinados jugadores o porque me gustan. Por ejemplo, en el mundial pasado iba con Argentina, un poquito por Leo, y este año un poquito con Brasil por Carleto y Vini y Ney, ¿no? O sea, me voy moviendo, pero bueno, si jugaran Holanda y Brasil, me gustaría que ganara Holanda por encima de todo. Y yo voy un poco a la parte de lo que dice Noriel. Me parece que es una selección que defensa y medio campo, me parece que tiene jugadores élites. A nivel defensivo me parece que tiene quizás una de las defensas más completas que pueda haber en todo el mundial, y que los mediocampistas, al menos los titulares, quizás no tanto los suplentes, pero lo que pueden ser De Jong, Gravenberch y Reinders, me parece que es uno de los 5 o 6 mejores mediocampos que tiene el mundial, además con perfiles distintos de mediocampistas y bastante complementarios entre sí. Y luego me parece que arriba es lo que decía Noriel, sí, para mí no tiene ningún jugador diferencial. O sea, tiene buenos jugadores, que Malen ha hecho una gran segunda parte de temporada en la Roma. Gakpo viene una temporada bastante rara en el Liverpool, pero incluso si viniera una gran temporada tampoco me parecía ese jugador. Y luego el resto sí me parece que son jugadores que tienen nivel, pero tampoco están cerca de ser superestrellas, ni creo que nunca lo vayan a hacer. Y yo lo comentaba por interno, hablando con otras amistades, que me parece que a Holanda, y lo que tú decías ahorita, Monchi, ¿no? De lo que pueden ser las generaciones y cómo para llegar a ganar un mundial todo tiene que encajar. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2014, y esto lo recordaba mucho, o sea, en el 2014 tenía a Snyder, a Robben y a Van Persie, y también lo tenía en el 2010. Sobre todo 2010, los tres a un grandísimo nivel. 2014 Robben, que estaba literalmente volando. Pero el resto del equipo sobre todo en el 2014, había que ver aquello, Martin Hindi, Ron Black, Gregory Van der Biel, Jonathan de Guzmán, Nigel de Jong, o sea, Kai Van Gaal, yo creo que hizo un trabajo de artesano descomunal. De hecho, Javi, yo creo que incluso la cuarta pata de ese frente de ataque, que era dictado, creo, si la memoria no me falla, ahora sería el mejor del atacante de Holanda, sí, con diferencia. Sí, y además Dicao llega a ese mundial ya con una cierta cantidad de yo años. Pensaba, Javier, que, o sea, yo lógicamente no seguía el fútbol, estaba muy pequeño, pero lo había visto acá cuando estaba en el Liverpool, de aquella famosa remontada frente al Milan, y yo pensé que este era un hijo, un primo, porque decía, ¿cómo puede estar el mismo jugador en ambos lados, jugando esa final de Champions, ahora en este mundial del 2014? Sí, y entonces, bueno, yo digo, y ahora es todo lo contrario. O sea, el equipo tiene una base de talento a nivel defensivo y de mediocampistas, pero no te acompañan los jugadores que tienen arriba. De todas maneras, a mí me parece que es una selección y es algo que dice Noriel, que está muy bien, y es que es una selección que, a pesar de esa falta de talento arriba, al menos en los últimos torneos a nivel de selecciones, ha estado francamente bien.
E incluso hay un dato que me parece bastante revelador de Países Bajos de Holanda, es que desde el año 2006 suma 19 partidos mundiales donde no ha perdido en 90 minutos. O sea, la última derrota de Holanda en 90 minutos en un mundial fue en el 2006 en la batalla de Nuremberg contra Portugal. Monchi, a lo mejor no sabe lo que es la batalla de Nuremberg, pero hubo como 17 rojas y 33 amarillas en ese partido. No, estoy exagerando un poco, pero... Y como cuatro, ya te iba a decir cómo jugaron la siguiente como ronda. 4 jugadores lesionados también, y que ganó Portugal 1-0. Pero bueno, volviendo a la actualidad con esta Holanda, a mí me parece que es un equipo que juega bien, es un equipo que además, y yo sé que Koeman no tiene la mejor prensa del mundo y no se le consideró tan bien en Barcelona, pero yo creo que a nivel de seleccionador me parece muy bueno. A mí me parece que su trabajo como seleccionador sí es muy bueno y que además ha logrado construir un equipo que se reconoce en ciertos automatismos, es un equipo que saca muy bien la pelota, es un equipo que llega muy bien al campo rival, es un equipo que si tiene que transicionar, y yo creo que ataca incluso hasta mejor corriendo que en posicional, sobre todo por la tipología de su delantero. Es un equipo que puede correr bien, y luego es un equipo que, por ejemplo, contra Argelia, que el resultado me parece bastante engañoso, porque el hijo de Zidane hace 4 o 5 paradas bastante buenas, y además los atacantes de Holanda, lo que ya decíamos, le falta calidad para poner cifras en el marcador, pero es un equipo que a Argelia le robó mucho balón en campo rival, le robó varias, 4, 5, 6, 7 veces, le robaba bien en campo rival. Entonces es una selección que además cuenta con el San Benito, de que a la hora cero siempre termina perdiendo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en este mundial. Está en un grupo, me parece que asequible para ellos. Después hay que ver también, yo creo, como ya decíamos, con las africanas, yo creo que va a depender también mucho de cómo le vaya guiando el cuadro. O sea, si le queda un cuadro amable, me parece que puede llegar lejos en la Copa del Mundo, y que además en un día X cualquiera le puede ganar a España, le puede ganar a Argentina, le puede ganar a Francia, porque además no es que lo ha hecho recientemente. O sea, incluso pierde en la Nations League con España, haciendo partidos de ida y vuelta, haciendo 2 grandes partidos de ida y vuelta, y termina pidiendo en penales. Nori, ahora, como decía Javier ahorita, vamos con otra de las selecciones africanas, que va a ser la selección de Túnez. Sobre todo, ¿cómo la terminas viendo dentro de lo que es este grupo en el cual van a compartir con la selección de Japón y la selección sueca? Sí, Monchi, a ver, yo creo que de estas selecciones, digamos que te diría que es de las que menos me fío, en el sentido de que siempre es una selección que tiene, digamos que cierta competitividad, siempre te termina sorprendiendo, pero luego a nivel de talento, que es lo que marca todo, yo creo que está un paso por detrás de otra, ¿no? Es decir, una selección que es competitiva, que tiene varios jugadores que están en Europa, que jugadores que tienen cierto nivel. Yo creo que a nivel también en cuanto a lo colectivo siempre muestran digamos que esa cohesión y esa solidez como su arma principal, pero luego yo creo que al final es un poco lo que comentábamos con la selección de Sudáfrica, ¿no? Salvando las distancias, porque creo que no está al mismo nivel, ¿no? Es esa típica selección que no tiene ese jugador que destaque sobremanera, ¿no? Entonces, al final se me queda un poquito corta en comparación con otras similares, por así llamarlo, ¿no? Y luego están en un grupo que yo creo que hay cierta variedad, y ahí yo creo que ellos pueden verse beneficiados, sobre todo si ellos se basan en esa competitividad de la que te estoy hablando, ¿no? Pero poco más que decirle. Javier, vamos ahora a charlar acerca de la selección japonesa. Y es que la selección de Japón, bueno, viene con el cartel creo que terminan venciendo a España en la fase de grupos de Qatar. Terminan haciendo también un gran ahora tengo dudas si pierden contra Alemania, inician así, bueno, no recuerdo. Creo que empatan con Alemania, le ganan a Costa Rica y le ganan a España.
Y que España termina pasando como segunda, Japón como primera, y ahí es donde se queda Alemania. Correcto. Porque Alemania, ya, perfecto. Y a mí, bueno, uno de los recuerdos que más me trae a la mente esta selección de Japón fue un partido que disfruté muchísimo, fue aquel en el 2018 frente a Bélgica. No sé si lo recuerdan, un partido que incluso llegó a estar 2-0 encima y luego... de Chadli en la última acción del partido. Charlie, bueno, de tu queridísimo Tottenham, Charlie, ¿verdad? Me refrescaste ahora la memoria, cierto. Yo estos jugadores no los recuerdo por haberlos visto jugar, sino por jugar con ellos en la Play. Y un poco los tengo frescos. Pero Javier, ahora también esta selección de Japón que pasó de, por ejemplo, futbolistas como Keisuke Honda en aquel mundial de Sudáfrica, que creo también jugó en el Milan, el propio Yoshida, que central que creo que estuvo, sí, en la Premier, no recuerdo ahora si tuvo un paso por el Leicester. En Southampton, aquel Southampton con Arnautovic, ¿no? También estaba por allá. No, Arnautovic era del Stoke, que estuvo ahí, el equipo era de Jesús Rodríguez, Boyan y esos, ¿no? Sí, ese es el Stoke. El de Yoshida era Ward-Prowse, Oriol Romeu. Tío Walcott, no, cuando estaba en el Arsenal, o ya estaba ahí. Sí, no, estaba en el Arsenal ya hace bastante tiempo. Pero bueno, ahora estamos llegando a una selección de Japón que llega con futbolistas como el propio Kamada del Crystal Palace, campeón de Conference. Takefusa Kubo, yo quizás esperaba que llegase como un jugador muchísimo más asentado dentro de lo que era, digamos, uno de estos primeros equipos de primer escalón en Europa. Lo cierto es que se me ha quedado un poco a medio camino para lo que uno esperaba, pero bueno, termina siendo igual un futbolista con muchísimo nivel. Y bueno, otro futbolista que conocemos dentro de la selección española, en la selección japonesa, el propio portero, que creo que es el mismo que atajó en Qatar, ¿no, Javier? No, ahí sí me... Creo que sí, porque es el único morenito del equipo. Creo que sí, porque es el único morenito del equipo, creo. Sí. Los otros días los vi en los amistosos. Sí, a mí me parece que Japón llega bastante bien al Mundial. Hay que decir que por primera vez le ganaron a Brasil, vienen de ganarle a Bolivia, vienen de ganarle a Islandia, o sea, vienen en una dinámica bastante positiva y que además tienen bastante claro cómo jugar. Repite ese entrenador, Moriyasu, que ya viene algún tiempo con él. Me parece que es un equipo que además es flexible a nivel táctico, es un equipo competitivo. Lo que decía Noriel hasta cierto punto el otro día de Australia, yo lo repito un poco con Japón, teniendo más nivel Japón incluso que Australia, que a priori a lo mejor no sale como favorita para avanzar en el grupo, pero suelen pasar a la siguiente fase. Igual el futbolista japonés me parece que por prototipo y sin caer en el estereotipo, el futbolista japonés es un futbolista técnicamente muy bueno, un futbolista que es bastante dinámico a la hora de jugar y que sus equipos suelen ser bastante creativos y bastante divertidos. Yo creo que la diferencia para ellos entre poder avanzar o no es la capacidad que puedan tener de defender, o sea, de que en esos partidos no se les vuelvan tan locos y recibir muchísimos goles como pudieron hacer en el Mundial pasado. Pero a mí Japón realmente me parece un equipo peligroso, y más en este grupo, teniendo en cuenta que Túnez no es la principal selección de África y que Suecia no llega bien. O sea, yo creo que este equipo japonés, si no sale fino a los partidos, te puede complicar y muchísimo. Lo que estaba viendo es que no veo a Mitoma en la lista. No, eso es lo que te iba a comentar, que yo creo que al final estoy 100% de acuerdo en lo que comenta Javier. Es un equipo que técnicamente es buenísimo, que además lleva yo creo que 8 o 10 años jugando a lo mismo. Tiene yo creo que una base futbolística muy asentada ya. Es un equipo que, sobre todo de balón al piso, de asociativo, de buscar combinaciones corticas. Es un equipo muy, muy interesante, pero que quizás vayan a echar muchísimo en falta ese jugador que te puede hacer la jugada grande en los metros finales, como es Mitoma, ¿no? Porque con un poco lo que tú dices, ¿no? Takefusa Kubo quizás no esté en su mejor momento, quizás no haya dado el salto que quizás se esperaba. Y por ahí puede andar un poco las debilidades de este equipo, ¿no? Pero 100% de acuerdo en que es un equipo que tradicionalmente
ha jugado siempre muy bien, proponiendo un fútbol de carácter bastante combinativo, que no se va a ir a esconder ni nada por el estilo, y que bueno, que además también tiene el plus de que llega a una racha de victorias bastante interesante, ¿no? Así que vamos a ver. Nori, y bueno, ahora vamos hacia la última selección de este grupo, que es la selección de Suecia, como decían ahorita, es una selección que no está llegando en su mejor momento, pero que sin embargo tiene futbolistas como Lucas Bergwall, el propio Ayari, futbolistas buenos de la Premier, como son ellos, el propio Langa, Víctor Joker, es decir, varios futbolistas sobre todo asentados en lo que es ese contexto Premier, días el propio Lindelof, o sea, varios futbolistas sí que tenemos reconocidos, pero que lo cierto es que a nivel de grupo terminan pasando, a nivel de grupal de ellos, terminan teniendo muchísimas complicaciones para lo que es esas instancias previas clasificatorias y luego, desde la llegada de Graham Potter, un poco se intenta retorcer la situación, terminan yendo a repechaje y clasificando, pero tampoco es una selección que esté deslumbrando ni nada cercano a ello. No, los otros días, por ejemplo, contra Noruega jugaron mal, pero mal. Dieron una versión muy floja. Hay que ver qué tanto puede aportarte esa doble punta a Joker Alexander Isak. Yo creo que al final es a lo que tienen que agarrarse, cada uno con sus características, un poco a la antigua cuando se agarraban de Zlatan, ¿no? Pero bueno, salvando la distancia, sobre todo en personalidad, ¿no? Y ahí me quiero basar porque yo creo que sobre todo lo que se ha hablado es que el equipo ha tenido problemas también en cuanto al tema de gestión de grupo. Incluso hay jugadores que se han quedado fuera, según estuvo hablando de Graham Potter, por un tema de actitud. Es decir, es una selección que viene con mucho ruido, ¿no? Curiosamente, cuando las selecciones llegan así en un momento futbolístico de muchísimas dudas, porque yo creo que juego en los últimos partidos, al menos en los amistosos, que como quiera que sea, sirve aunque sea para testear algo, han sido bastante las sensaciones, y también tiene ese ruido externo detrás en cuanto a lo que es la gestión de grupo. Hay dos opciones: o que lo hagan desastrosamente mal, que seguramente es lo que termina pasando, o que sea una sorpresa inaudita, ¿no? Pero nada, yo honestamente, ya te digo, tuve la oportunidad de ver el partido contra Noruega y no puedo ser optimista, pero de ninguna manera con lo que vi. Vamos a ver, quedan 10 días, el fútbol tiene eso, ¿no? Que cambia de la noche a la mañana, pero las sensaciones, por lo menos que me dejaron a mí, fueron malas. Y además, Sí, Javier. Rectifícame si me equivoco, Noruega sin Odegaard y sin Haaland. Exactamente. O sea, no es la mejor versión de Noruega la que les pasa por arriba a los suecos. Exactamente, sí. Ahora mismo digamos, de estos equipos, dígase, digamos, más vikingos, por así decirlo, Noruega, se me fue ahora la palabra con la que se reconoce esa zona. Exacto. De esos equipos escandinavos, gracias Javi, Noruega posiblemente es la que termine llegando en mejor momento, cuando Sí. anteriormente por años fue Dinamarca y en otros momentos venía siendo la propia Suecia. Sí, bueno, Dinamarca no va y Suecia es ahora lo que decía Noriel, parece ser un pequeño desastre la selección. Si uno mira el grupo y uno empieza a leer la nómina de los 4 equipos, posiblemente Suecia sea la segunda mejor del grupo. O sea, tiene a Isaac, tiene a Jokeres, que son jugadores, tiene a Anthony Elanga, que son jugadores que tienen, digamos, exacto. O sea, son jugadores que tienen nivel, pero es que llega muy mal, o sea, llega realmente muy mal. A mí me sorprendería mucho que Suecia diera la campanada. Es verdad que está en un grupo con Túnez, que yo creo que Túnez es un rival asequible, aunque es un rival que puede ser difícil, pero un rival asequible, pero no creo que solo con 3 puntos pueda conseguir avanzar, porque no veo en este grupo a nadie haciéndole muchos goles a Túnez. Yo repito que me parece importante mucho lo de la cantidad de goles que le pueda hacer al más débil del grupo, y yo creo que Túnez no es ese rival al que vayas a poder golear. Yo creo que le puedes ganar, pero golearlo va a estar bastante difícil. Y luego, ahora mismo, por cómo llegan los equipos, yo creo que Japón llega mejor que Suecia. O sea, si uno mira que Japón viene su partido amistoso ganando, jugando bien,
que clasificó, es verdad que es en Asia, pero clasificó cómodo, y que Suecia viene recibiendo muchos golpes en los últimos partidos, que hace una fase de grupo, es que Suecia no queda segundo en la fase de grupo, no, es que no queda segundo, es que queda mucho más abajo. O sea, Suecia no es que perdió solo contra su rival, que era Suiza, y ganó el resto de los partidos. No, es que si no hubiese ido al repechaje vía National League, no hubiese ido al Mundial, literalmente. O sea, que fue desastroso. Uno puede pensar, bueno, no, pero Japón llega, pero los rivales de Japón, no, pero es que Suecia también se enfrentó a rivales de bajo nivel, y así todo no pudo ganarle, y quedó por detrás de ellos en la fase de clasificación. O sea, yo creo que para poner un poco en perspectiva de cómo llega a Suecia, es verdad que Isak en el tramo final no pudo estar por el tema de la lesión, en fin, pero yo no le tengo mucha fe a Suecia. A lo mejor me sorprenden y llegan a cuartos de final y semifinal, y estábamos hablando maravilla aquí de ellos, pero ahora mismo me parece que el grupo de Graham Potter lo tiene muy complicado. Que siguiendo un poco esto que decía Javi del tema clasificatorio, por ejemplo, la propia Italia termina cayendo en ese grupo frente a Noruega, y Noruega sí fue capaz de darle la cara en ambos partidos, ganarle, y digamos, perdiste de tu juego directo y ya te ves obligado como que a ese repechaje, pero literalmente porque tu rival fue mucho mejor que tú, porque incluso te ganó tus partidos directos. Pero bueno, aquí va también mucho de eso que hemos comentado ahorita, y que ahorita comentabas algo importante, Javi, acerca de esa selección que te puede dar imagen sin menospreciar. Pensamos en ese Haití de turno, lo que puede llegar a ser quizás una Curazao, o sea, estas selecciones al final, más de CONCACAF incluso, Nueva Zelanda por otro lado, que incluso dentro de lo que son estas fases de grupo, mejor es caer junto, me lo invento, Alemania, diré España o Francia y Brasil, y tú caer junto a un Haití o un Curazao de turno o un Nueva Zelanda de turno, que no caer frente a otras selecciones, como decían ahorita, el propio Túnez, una selección europea, digamos, segundo o tercer escalón, un Ecuador de turno, porque al final es un grupo más parejo, pero que en el que quizás tampoco termine sumando muchos puntos. Y es mejor, digamos, ir un poco a la segura como mejor tercero, entre comillas, para por lo menos tener la posibilidad y a luego ver, porque también las cosas son tremendas, y a lo mejor te enfrentas a un Suiza, que de los primeros lugares que posibles dentro de los determinados grupos, puede ser, no son Francia, o a un México de turno, que tampoco es España. O sea, al final aquí va a jugar mucho esto, incluso en muchísimos equipos. Estaba viendo hoy de que por ejemplo, la propia selección argentina, que estaremos hablando luego, si termina primera, lo más probable es que se enfrente a España o a Uruguay, pero si termina tercera, se va, en caso de que las otras cosas salgan bien por otro lado, a enfrentar a Suiza, y de ahí para eso le endereza un poco la situación y se quita hasta Portugal de cuarto. O sea, es una locura tremenda, y veremos cómo los equipos juegan con esto. Has acabado de dar una disertación de desprecio a selecciones, pero brutal. Yo creo que si nos están viendo de esos países, vaya, no se te quedó ninguna, te has quedado a gusto. Por suerte la mayoría no debe hablar español. No, es que, o sea, luego sobre el papel pueden pasar 10.000 cosas. O sea, Alemania se ha quedado en fase de grupo, España se quedó en fase de grupo, pero lo cierto es que, a ver, yo soy una selección y yo nunca jugaría a buscar mi rival, porque creo que estas cosas no suelen salir bien, pero de que puede que suceda algún que otro caso, sucederá, y vamos a ver esa tercera fecha, esa última fecha, cómo termina. Pero será interesante. Mira, lo que ahorita no nos lanzamos con nuestras predicciones como el canal, ni con el grupo E, ni con el F. Vamos un poco al ley. Dijimos que Alemania primera de grupo. A priori sí. Pero sin paso perfecto, sin hacer los 9 puntos. Digamos, con 7, 5, 6, bueno, 6 o 6, pero no con 9, o incapaz de los 9. Yo creo que que no va a tener paso perfecto. Yo también creo que no va a tener paso perfecto. Pensamos igual. Aquí donde creo que pueden llegar a entrar un poco las polémicas. Yo daría a Ecuador como segundo, pero quisiera saber si ustedes piensan igual o creen que Costa de Marfil en ese duelo directo, digamos, es capaz de ganarle, o por otra parte empatar, pero hacerle más goles a Curazao y ahí terminar definiendo ese segundo puesto. Y ahí donde yo creo que está, ¿quién le hace más goles a Costa de Marfil? ¿Ecuador o sea, quién le hace más goles a Curazao? ¿Ecuador o Costa de Marfil? Yo porque creo que Ecuador la veo más cerca de rasparle a Alemania de lo que veo hoy a Costa de Marfil. Yo también. Un poco por donde yo veo. Yo diría que Ecuador segundo. O sea, yo diría que si el empate
el empate de Alemania, yo creo que es Ecuador y no Costa de Marfil. Bueno, yo voy a enlazarle un poquito con la pregunta inicial que hiciste y voy a dar a la Costa de Marfil como una de las sorpresas en África. Creo que sí, de las africanas. Creo que es una selección que puede caminar. Aunque yo creo que en este grupo sí pasan 3 porque se van a sacar puntos entre los 3 rivales y a Curazao supongo que los 3 le van a ganar. Tenemos que traer ya para el último episodio de las previas, tratar de hacer los cruces como lo hemos ido diseñando para luego llevar las eliminatorias y tener un mapa más real de lo que nos hemos ido imaginando, porque capaz que digamos que, por ejemplo, Costa de Marfil avanza y también lo haga por otro lado Noruega y luego se crucen en 16avos por lo que hemos dado acá, y que también es posible que al final determinadas selecciones terminen cruzándose. Es decir, Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y luego Curazao, porque, bueno, 2 votos contra 1, pero Nori da a Costa de Marfil en el segundo. Vamos ahora hacia el grupo F. Países Bajos, Túnez, Japón y Suecia. Yo me animo con Suecia de segundo y Países Bajos de primero. Yo aquí voy a ser tremendo. Yo creo que Suecia o termina tercero o termina último, y Países Bajos y Japón. Y no veo pasando un tercero en este grupo. Yo voy parecido y creo que Holanda va a hacer pleno en este grupo. Yo también. Pleno, los 9. Sí. Es decir, Países Bajos y segundo Japón. Y tanto Suecia como Túnez se quedan. Para mí quedan los 2 eliminados. No, es que no le tengo fe a Suecia. No le tengo nada de fe. Y lo más probable es que gane el grupo, pero yo, siendo sincero, no le tengo nada de fe. Bueno, entonces quedaría este grupo con Países Bajos y luego con Suecia, pero sin clasificar el tercero. Es decir, para nosotros los terceros lugares del grupo A y el grupo B no van hacia 16avos, ni el tercer lugar del grupo F. Es decir, nos quedaría solo un grupo sin que el tercer lugar termine pasando a la siguiente ronda. ¿Cierto? Hay que tenerlo en cuenta. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Y dejamos 6 terceros lugares fuera. A lo mejor pasa un cuarto, nadie lo tiene. Bueno, algo que se vaya quedando en este episodio, algo más que quieran comentar. Creo que ha sido bastante redondo y les voy a decir, ser sincero, llevamos 1 hora y 16 minutos, pues ha sido el más largo en cuestión de tiempo, pero el que más rápido se me ha ido. Quizás por todo lo de las anécdotas, por todo lo que hemos comentado, se me fue volando, rapidísimo. Bueno, nada, Mochi, por mi parte también tengo la misma sensación. Digo, vamos un poquito sobre la mitad del programa, pero yo creo que quedó muy ameno. Yo me la pasé muy bien y nada, y como siempre un placer estar aquí con usted. Javier, te cedemos la palabra y bueno, ¿cómo te has sentido también? Porque siempre, bueno, has sido parte de este proyecto, nunca has sido un invitado, eres parte del mismo, pero ¿cómo te has sentido en esta previa mundialista? Porque amas tanto el fútbol como nosotros, que sé que seguro ya estás contando los días. Ya hoy mismo a mí ya me entró un bichito la curiosidad y comencé a buscar los horarios, ver cómo me las puedo arreglar con mi horario en el trabajo. O sea, ya estamos viviendo el mundial, estamos a prácticamente nada. No, y que llevo mucho tiempo sin poder hacer lo que más me gusta, que es hasta cierto punto hablar de fútbol y tener unas charlas con amigos como ustedes y hablar de esto que tanto me gusta y bueno, tener la posibilidad de prender un micrófono, una cámara y compartir un poco sobre el Mundial. La verdad es que me está haciendo las noches mucho más entretenidas de lo que normalmente son, así que nada, esperando que rompa ya el Mundial y tener 104 partidos. Evidentemente no voy a poder ver los 104 partidos, me encantaría, pero bueno, intentaré ver la mayor cantidad posible. Pero el esfuerzo se va a hacer, o mínimamente se van a buscar los highlights para ver los goles, algo se hará, pero se tratará de seguir. No, y bueno, lo bueno que tenemos de vivir en esta época es que tenemos plataformas y generalmente las plataformas te dejan guardados los partidos. Evidentemente no vas a ver todos los partidos en diferido, no vas a ver todos los partidos en on demand, pero a lo mejor alguno que no viste, lo pones, no lo ves los 90 minutos, vas corriendo. Yo suelo ver más partidos, igual que Noriel, y me imagino que tú también, solemos ver más partidos en diferido que en vivo, sí. Y entonces lo que yo hago es que lo saque de banda y ese tipo de cosas yo veo tiempo efectivo. Yo lo corro. Sí.
y así me ahorro tiempo también. No, sin dudas. Y Javi, quiero aprovechar que ahorita comentabas el volver a hacer lo que te gusta y realmente, bueno, decirte y para quienes hayan llegado también hasta acá, tanto que para mí es un placer tremendo tenerte acá porque al final te vi desde pequeño, el mejor programa Tampoco de... tanto, tampoco tanto. Sí, yo estaba, bueno, tenía 12 Tampoco años, tanto. 11 años. Bueno, estaba pequeño, Javi, eso fue hace como 10 años que yo te recuerdo. No, fue 2000, de 2018 a 2020. Javi, yo tenía 16 años, o sea... De 11 a 16 ibas una Bueno, mirada. más o menos. Pero, o sea, decir que al final me sentaba todos los fines de semana para verte charlando sobre el juego y demás, para luego ver los partidos y realmente sé, como, como vivíamos los tres que somos cubanos, lo tan difícil que es así, sin embargo, siempre el profesionalismo que tenías y que fuiste capaz de transmitir el fútbol a toda una generación de muchachos de mi edad y mucho mayores, que lo poco que podíamos aprender de fútbol en aquellos instantes era gracias a ti. Y luego, Norie, cuando se abrieron las puertas con los datos y demás, gracias a ti, cuando se descubrió Twitter. Y no es no porque sean mis amigos ni nada de ello, pero decirles que creo que como cubanos, yo y quienes estén del otro lado de la pantalla deberíamos sentirnos orgullosos de tener dos referentes como son ambos charlando sobre el juego y bueno, que ambos formen parte también de este proyecto, el cual yo puedo compartir con ustedes en espacios reducidos, decirles que me alegra muchísimo porque tener gente del nivel de ustedes saliendo de Cuba con lo que sé las dificultades y todo lo que existe, bueno, el mérito es doble y ustedes se lo merecen porque sin duda a mí me parecen las voces más autorizadas y que también han logrado llevar el juego a muchísimas personas que nos interesaba y no teníamos opciones de acercarnos mismos. Así que bueno, agradecerles por eso públicamente. No, nada, Mochi. Muchísimas gracias.